tardes, licenciado. Soy Casey Fernanda Jerez Morales y en esta oportunidad le voy a presentar un tema importante del Derecho Civil 2, que es el tema de las formas de adquirir la propiedad. Este tema es de suma importancia porque la propiedad constituye uno de los derechos reales más relevantes en nuestro ordenamiento jurídico, ya que garantiza a las personas el uso, el goce y la disposición de los bienes que poseen. En esta conferencia estudiaremos 4 formas clásicas de adquirir la propiedad, que serían propiedad por ocupación, de la posesión, de la usucapión y de la accesión. Cada una de estas instituciones jurídicas será analizada desde 3 perspectivas, que sería la doctrinaria, la normativa y la jurisprudencial. Para entender la propiedad y las formas de poder adquirirla, es fundamental entender qué son los bienes antes. Y según el Código Civil guatemalteco, en el artículo 442, son bienes las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación y se clasifican en inmuebles y muebles. Cuando decimos que son bienes las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación, significa que los bienes son aquellas cosas sobre las cuales una persona puede tener derechos y ejercer propiedad. En otras palabras, un bien es todo aquello que puede pertenecer legalmente a alguien, porque puede ser poseído, usado o transmitido. Así también el Código Civil guatemalteco regula 2 clases de bienes, las cuales son los bienes muebles y bienes inmuebles, que era lo que mencionaba en la definición del artículo 442. Los bienes muebles son todos los que se pueden trasladar de un lugar a otro sin destruirlos ni alterar su esencia. Como ejemplo tenemos un automóvil, un teléfono, un libro o una joya. La propiedad sobre estos bienes se adquiere y se transmite de manera más sencilla que los inmuebles. Y los bienes inmuebles son todos aquellos los que no se pueden mover sin que se altere de su naturaleza. Por ejemplo, los terrenos, casas, edificios, árboles plantados. Su carácter inmóvil hace que existan normas especiales sobre cómo se adquieren, se transfieren o se protegen. Continuamos entonces con la copropiedad. La copropiedad es una situación jurídica en la que un mismo bien pertenece a un conjunto a 2 o más personas, cada una con una parte proporcional o una cuota ideal referente a todo, aunque el bien no esté dividido materialmente. En la copropiedad, cada copropietario tiene un derecho parcial, o sea, una cuota por encima del bien, pero todos comparten la propiedad total. También ningún copropietario es dueño de una parte física específica, sino de un porcentaje del bien en su conjunto. En la copropiedad también se aplica comúnmente a inmuebles, o sea, a casas, a terrenos o edificios, a herencias, sociedades o adquisiciones conjuntas. La administración y el uso del bien requieren el acuerdo entre copropietarios siempre y cuando se respete el derecho de todos. Por ejemplo, si 3 hermanos heredan una finca, cada uno es dueño de 1/3,
pero ninguno puede señalar una porción física como exclusivamente suya mientras no se haya dividido. ¿Cuándo hay copropiedad? Según el artículo 485, hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece pero indiviso a varias personas. A falta de contrato o disposición general, se regirá la copropiedad por las disposiciones del presente capítulo. Esto quiere decir que la norma aclara que la copropiedad surge cuando un mismo bien o derecho pertenece al mismo tiempo a varias personas. El término proindiviso significa que el bien no está materialmente dividido, es decir, que no se sabe en qué parte física exacta le corresponde a cada copropietario. Cada copropietario es dueño de una cuota ideal o abstracta, no de una parte física concreta. Por ejemplo, si 3 amigos compran juntos un terreno, cada uno es dueño de un tercio, pero no se puede decir que uno es dueño de esta esquina o de esta franja de tierra mientras no se haga la partición. Todos son dueños del terreno completo en conjunto. Entonces es así como el artículo 485 nos dice que la base de la copropiedad en Guatemala, es así como el artículo 485 constituye la base de la copropiedad acá en Guatemala, indicando que mientras no se divida el bien, ese pertenece a todos los copropietarios en común y sin separación física. Artículo 486. Cuotas de los partícipes. Las cuotas de los copartícipes se presumen iguales. El concurso de los comuneros, tanto en los beneficios como en las cargas de la comunidad, será proporcional a sus respectivas cuotas. ¿Qué significa esto? Significa que si 2 o más personas son copropietarias y no se ha fijado cuánto le pertenece a cada una, una proporción diferente, la ley asume que es igual para todos. Los beneficios o el provecho que dé el bien y los gastos que genere se compartirán conforme a esta cuota, que es la cual puede variar si se demuestra otra proporción. Artículo 487. Uso de la cosa común. Cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes siempre que disponga de ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad ni impida a los copropietarios usarlas según su derecho. Esto significa que todos los copropietarios pueden usar la cosa, pero ese uso debe respetar el propósito del bien y no puede obstaculizar que otros también lo usen. Artículo 488. Obligaciones de los comuneros. Cada partícipe debe contribuir a los gastos necesarios para la conservación de la cosa común, salvo la facultad de liberarse de esta obligación con la renuncia de la parte que le corresponde en el dominio. Esto quiere decir que cada dueño debe ayudar con los costos de mantenimiento y de reparaciones, etc., proporcionalmente a lo que posee. Si alguien cede su cuota o renuncia a la parte que le corresponde, entonces ya no tiene que pagar estos gastos. Artículo 490. Administración. Para la administración del bien común serán obligatorios los acuerdos de la mayoría de los partícipes que representen por lo menos las 2/3 partes del valor total de la cosa. O sea que no basta con que esté de acuerdo la mayoría en número de personas,
sino que también importa cuánto valor tiene cada cuota. Si los que tienen mayor valor están de acuerdo, pueden administrar. Si no, hacen falta los votos de quienes tienen las cuotas que sumen 2/3 partes del valor del bien. Artículo 492. Derecho de pedir la división. Ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común, salvo los casos en que la división esté establecida por la ley. Acordada la división, cada comunero tendrá derecho preferente a adquirir las partes de los otros si ellos quisieran venderlas. Esto significa que si ya no se quiere estar en la copropiedad, tiene el derecho legal de pedir que se divida el bien común para dejar de pertenecer a la copropiedad. Y si otros quieren vender su parte, se puede tener prioridad para comprarla si son notificados. Artículo 498. Derecho de tanteo. Si se hubiere de poner en explotación todo o parte de la cosa común, cualquiera de los comuneros tendrá derecho preferente a obtenerla en igualdad de condiciones del que ofrezca la mejor propuesta. Si pidieren el arriendo 2 o más comuneros y no lograren ponerse de acuerdo, se hará la adjudicación a todos ellos en proporción a sus respectivas cuotas en el condominio. ¿Qué quiere decir el artículo 498, derecho de tanteo? Quiere decir que poner en explotación todo o parte de la cosa común, eso quiere decir que usarla productivamente, generalmente para generar utilidad o provecho. Puede ser, por ejemplo, el arrendamiento, cultivo o la explotación comercial. Si se decide que toda o parte de esa cosa común vaya a ser explotada, cualquiera de los copropietarios tiene un derecho preferente para adquirirla o hacerse cargo de esa parte que se va a explotar. En el artículo se menciona en las palabras en igualdad de condiciones. Eso quiere decir que debe ofrecérsele lo mismo que al mejor postor externo, o sea, mismo precio, mismas condiciones de la propuesta de explotación. Esto también sirve para evitar que uno de los copropietarios quede excluido de algo que pertenece en común, pues se le da la oportunidad de participar en la explotación bajo las mismas condiciones. Ley reguladora del procedimiento de localización y desmembración de derechos sobre inmuebles proindivisos. Constituye como cualquier copropietario de bien inmueble proindiviso inscrito puede solicitar la localización y separación de su parte alícuota ante el juez de primera instancia civil correspondiente, mediante un procedimiento voluntario. Ahora sí, entonces, comprendamos qué es la propiedad. El artículo 464 del Código Civil constituye que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. El artículo 39 de la Constitución, propiedad privada, garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos constituye que el derecho a la propiedad
constituye el derecho a la propiedad tanto individual como colectiva. El capítulo 2 del Código de Bustamante hace alusión a la propiedad de familia, así como las obras de arte y los libros. Esta es una definición de Manuel Osorio, quien es un jurista argentino, quien dice que para él la propiedad es el derecho real por excelencia que faculta a su titular a usar, gozar y disponer de un bien de manera perpetua, absoluta y exclusiva dentro de los límites que imponga la ley. En otras palabras, la propiedad es todo aquello que una persona, un grupo de personas o una entidad posee. Incluye bienes muebles, bienes inmuebles, propiedad privada, propiedad del gobierno, etc. ¿Cómo adquirir la propiedad? Para entender cómo se adquiere la propiedad, primero hay que saber que existen dos grandes formas de adquisición, que están la forma originaria y la forma derivativa. La adquisición originaria es cuando la propiedad se adquiere por primera vez, sin depender de un propietario anterior. Aquí el derecho nace directamente en favor del nuevo propietario. Unos ejemplos de la adquisición originaria puede ser la ocupación, que en ese caso es tomar posesión de un bien que no tiene dueño, como animales salvajes o cosas abandonadas. Otro ejemplo de la adquisición originaria es la usucapión, que es adquirir la propiedad de un bien tras poseerlo de forma pacífica, continua, pública y a título de dueño durante el tiempo que establece la ley. Y también puede ser un ejemplo de accesión, que aquí la propiedad se adquiere por unión o incorporación de bienes. Que puede ser de mueble, que es la mezcla o unión de cosas, de mueble a inmueble, que es la construcción o siembra en terreno ajeno, o de inmueble a inmueble, que aquí es donde entra la alusión y la abolición. Es importante recalcar que en la adquisición originaria no se necesita que alguien nos transfiera la propiedad, porque no hay un dueño anterior que ceda el bien. Continuamos entonces con la adquisición derivativa. Aquí en la adquisición derivativa, la propiedad se obtiene a partir de un derecho previo de otra persona. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se transfiere de un propietario a otro mediante un acto jurídico. Por ejemplo, la compraventa, que ahí compramos un bien y el vendedor nos transfiere la propiedad. La donación, que es cuando alguien entrega voluntariamente un bien a otra persona. También está la herencia, que es cuando se adquiere la propiedad de bienes que pertenecían a un difunto. Y la permuta o cambio, que es el intercambio de bienes entre personas. En la adquisición derivativa también es importante recalcar que siempre hay un titular previo que transmite el derecho de propiedad. Entonces es así como se adquiere la propiedad de estas dos formas de la adquisición originaria, que como dijimos anteriormente es cuando la propiedad se adquiere por primera vez, y de la adquisición derivativa, que aquí en la adquisición derivativa se obtiene la propiedad a partir de un derecho previo. Formas de adquirir la propiedad por ocupación. La ocupación es un modo originario de adquirir la propiedad que se ejerce sobre cosas sin dueño,
mediante la aprehensión material y con la intención de apropiárselas. Esta es una definición de Luis Quero Solar. Bueno, es un estudio doctrinario de Luis Quero Solar, que es un jurista chileno. Como convenios internacionales tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el artículo 21 garantiza el derecho de toda persona a usar y disfrutar de sus bienes, constituyendo que nadie puede ser despojado de ellos, salvo por motivos de utilidad pública o interés social, y siempre mediante una indemnización justa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado este artículo en su jurisprudencia, extendiendo la protección de la propiedad a las comunidades indígenas al reconocer que su derecho a la tierra se fundamenta en la posesión tradicional y las prácticas consuetudinarias, lo cual en ciertos casos se asemeja a una forma particular de ocupación. También, como convenio internacional, tenemos lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. En su artículo 17 establece que toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente, y que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Si bien no regula la ocupación en sí misma, protege el derecho a la propiedad y adquirida legalmente, lo que implica que las leyes sobre ocupación no pueden ser arbitrarias y deben estar claramente establecidas. En la Constitución podemos encontrar unos artículos, que es el artículo 39, propiedad privada, que ese artículo constituye que se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Y el artículo 41, que es la protección al derecho de propiedad, que constituye que por causa de actividad o delito político no puede limitarse el derecho de propiedad en forma alguna, y se prohíbe la confiscación de bienes y la imposición de multas confiscatorias. Las multas en ningún caso podrán exceder el valor impuesto o omitido. Entonces es así como el artículo 41, protección al derecho de propiedad, constituye que la propiedad privada está protegida por la Constitución, es decir, que ninguna persona, autoridad o institución puede quitarnos nuestra propiedad de manera arbitraria. La expropiación solo procede en casos especiales. Eso quiere decir que si el Estado necesita un bien, por ejemplo, puede ser un terreno para construir una carretera, un hospital o una obra pública, puede expropiar, pero solo si hay utilidad colectiva o interés social, y solo si existe una indemnización previa y justa al propietario. La indemnización debe ser previa y justa. ¿Por qué previa? Antes de quitar el bien, el Estado debe pagarnos. Justa porque el pago debe corresponder al verdadero valor del bien. Por ejemplo, si el Estado necesita construir una carretera y nuestro terreno está dentro del área del proyecto, no puede simplemente ocuparlo o quitárnoslo. Primero debe aclarar la utilidad pública del terreno, iniciar un proceso de expropiación y pagarnos un valor justo y anticipado por nuestra propiedad. Entonces es así como se entiende que el artículo 41 garantiza que el derecho de propiedad privada está protegido, salvo en los casos de expropiación justificada y pagada.
En el Código Civil, en el artículo 589, constituye la ocupación de muebles. Las cosas muebles o semovientes que no pertenecen a ninguno pueden adquirirse por ocupación de conformidad con lo dispuesto en las leyes especiales. Esto significa que si tomamos un bien sin dueño, con ánimo de hacerlo nuestro, se convierte en nuestra propiedad. Los artículos 590 al 593, el artículo 590 establece que los inmuebles no pueden adquirirse por ocupación. Los que no estén reducidos a propiedad particular pertenecen a la nación. El artículo 591 constituye que los muebles que pueden ser objeto de ocupación, muebles que pueden ser objetos de ocupación, pueden ser objeto de ocupación las conchas, las piedras y otras sustancias que se encuentran en las riberas del mar, de los ríos y arroyos de uso público y que no presenten señales de dominio anterior. También pueden ser objeto de ocupación las cosas cuya propiedad abandonada voluntariamente por su dueño. El artículo 592 al 595 constituyen que el hallazgo en terreno propio pertenece al descubridor, mientras que en terreno ajeno se reparte entre el dueño y quien lo encontró, siempre que sea fortuito o con permiso. El artículo 596 establece que quien encontrara un bien perdido deberá presentarlo ante las autoridades municipales. Si no se presentara persona que justifique su dominio, se procederá en subasta. Las leyes especiales que aplican acá sería la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación. En su artículo 3, constituye cuáles bienes culturales ingresan al patrimonio nacional, dividiéndolo en patrimonio tangible, que incluye inmuebles y objetos con valor histórico, arqueológico, arquitectónico, artístico, entre otras, y el patrimonio intangible, conformado por tradiciones, costumbres y manifestaciones culturales. Ley de áreas protegidas establece que las áreas protegidas pueden ser reconocidas como de utilidad pública y de interés social. La Ley General de Pesca y Acuicultura. Esta ley controla y organiza las actividades de pesca y acuicultura en las aguas de propiedad del Estado. Indica que para llevar a cabo cualquier actividad relacionada con la pesca o la acuicultura se deben obtener permisos, licencias o concesiones otorgadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y clasifica los diferentes tipos de pesca: comercial, deportiva, científica y de subsistencia, así como la acuicultura, y establece los requisitos correspondientes según la escala o el alcance de la actividad. Como giros jurisprudenciales, podemos encontrar que concuerdan la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta corte ha abordado temas relacionados con la propiedad privada en el contexto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, especialmente en casos que involucran comunidades indígenas y derechos territoriales. Aunque no se han emitido sentencias específicas
Acerca de la propiedad horizontal, la Corte ha establecido principios que pueden ser aplicables a este régimen, como la protección de la propiedad privada y la obligación de garantizar el acceso a la justicia. También podemos encontrar la Corte Constitucional de Guatemala. La Corte Constitucional resolvió un amparo relacionado con la imposición de cuotas extraordinarias por parte de la Asamblea de Propietarios del edificio Márquez del Valle. La Corte determinó que tales decisiones deben estar dentro del marco del régimen de propiedad horizontal y no pueden extenderse a negocios ajenos al mismo. En el caso de la sentencia número 2083-2013, en ese caso la Corte Constitucional trató un amparo interpuesto por un propietario del condominio Torre Azul, quien impugnó la imposición de un nuevo reglamento de copropiedad y administración sin la debida aprobación de la Asamblea General. La Corte consideró que la autoridad administrativa actuó fuera de su competencia al imponer un reglamento sin el consentimiento de la Asamblea. También se encuentra la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, que es la sentencia número 640-2022. La Corte Suprema de Justicia resolvió un amparo civil relacionado con la aplicación del reglamento de propiedad horizontal. La Corte destacó la importancia de la legalidad y la transparencia en la administración de los condominios, subrayando que las decisiones deben estar basadas en el marco legal establecido. Formas de adquirir la propiedad por posesión. La posesión es el poder material que una persona ejerce por encima de un bien, comportándose como dueño aunque no lo sea jurídicamente. Sin embargo, en el derecho civil guatemalteco, la posesión es la base de adquisición de la propiedad porque puede llevar a la usucapión. Por ejemplo, si alguien vive en una casa abandonada, la cuida y la ocupa como suya durante varios años, está en posesión aunque todavía no sea propietario, legalmente. La posesión no es solo un hecho, sino una relación protegida por el derecho, que exige los elementos, el corpus o poder físico sobre la cosa, y el animus domini o intención de tenerla como propia. Esta es una definición de Savigny, que es un jurista alemán, fundador de la Escuela Histórica del Derecho. Como convenios internacionales tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de 1969, que en su artículo 21 reconoce el derecho a la propiedad, incluyendo la protección frente a despojo arbitrario. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ampliado este derecho para incluir la posesión ancestral y comunitaria aún sin título formal, como vimos en casos Aguas Tigni versus Nicaragua. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 2007. Reconoce el derecho a la posesión, uso y propiedad de tierras tradicionales. Exige que los estados respeten la posesión ancestral como base para titulación y protección legal.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Garantiza el derecho a la propiedad y a un nivel de vida adecuado, incluyendo vivienda segura, interpretación. La posesión legítima prolongada puede ser protegida como parte de este derecho, especialmente en comunidades campesinas o indígenas. Declaración Universal de Derechos Humanos. En su artículo 17 constituye que toda persona tiene derecho a la propiedad individual o colectivamente y nadie puede ser privado arbitrariamente de ella. Sirve de base para la protección de la posesión frente a despojos ilegales o desalojos forzosos. Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales 1989. Guatemala es Estado ratificante. Protege las tierras que las comunidades indígenas ocupan y usan tradicionalmente y constituye la obligación del Estado de regularizar la propiedad y reconocer la posesión efectiva en estas tierras. En los artículos constitucionales tenemos el artículo 39, que, como mencionamos antes, es la propiedad privada. Y aunque este artículo no regule directamente la posesión, sí protege la propiedad privada. Y la posesión puede originar dominio mediante la usucapión, quedando así protegida de forma indirecta. En el Código Civil, en su artículo 612, podemos encontrar un concepto de la posesión que nos define que es poseedor el que ejerce sobre un bien todas o algunas de las facultades inherentes al dominio. En el artículo 615 nos dice que tampoco es poseedor el que tiene la cosa o disfruta del derecho por actos meramente facultativos o de siempre tolerancia concedidos o permitidos por el propietario. En su artículo 620 establece las condiciones para la usucapión. Para que la posesión produzca el dominio se necesita que esté fundada en justo título, adquirida de buena fe, de manera continua, pública y pacífica y por el tiempo señalado en la ley. Y en sus artículos 624 al 641 se regulan las consecuencias jurídicas de la posesión, otorgando al poseedor derechos por encima de los frutos percibidos, las mejores introducidas en la cosa y la correspondiente indemnización. Leyes especiales. Ley de titulación supletoria. Dicha normativa constituye un instrumento jurídico esencial para formalizar la propiedad de bienes inmuebles cuando no existe título inscrito, y autoriza a quien ha detenido un inmueble de manera pacífica, continua, pública y a título de dueño durante al menos 10 años a promover un proceso judicial destinado a obtener su titulación. Giros jurisprudenciales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho una evolución fuerte en cómo entiende la propiedad y posesión, especialmente en contextos indígenas, campesinos y comunitarios. Por ejemplo, que tenemos el caso de comunidad Mayacna, Aguas-Ticni versus Nicaragua. El giro fundamental es la propiedad del artículo 21 de la Convención Americana, que incluye posesión ancestral y comunitaria aunque no exista título inscrito. Corte de Constitucionalidad de Guatemala. La Corte Constitucional ha seguido esta línea interamericana, pero con adaptaciones. Sentencias sobre tierras comunales indígenas. La Corte Constitucional ha reconocido que la posesión ancestral y comunal está protegida por la Constitución en su artículo 67.
protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas. Este artículo constituye que las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección especial del Estado, de asistencia crediticia y de técnica preferencial que garanticen su posesión y desarrollo a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida. Corte Suprema de Justicia. En su función de casación civil agraria, la Corte Suprema de Justicia ha tenido giros. Jurisprudencia tradicional. La posesión era vista como un hecho, no como un derecho autónomo. Solo con usucapión se transformaba en propiedad. El giro reciente es el reconocimiento de la posición legítima como situación protegida contra actos arbitrarios. Incluso antes de consumar la usucapión en materia agraria, ha aceptado pruebas de posesión efectiva como suficiente para procesos de titulación supletoria o adjudicación de tierras estatales. Formas de adquirir la propiedad por usucapión. La usucapión es la forma de adquirir la propiedad por medio de la posesión prolongada en el tiempo, siempre que sea pacífica, o sea, sin violencia, pública, notoria, continua, sin interrupciones y a título de dueño, con ánimo de ser propietario. El plazo general el plazo general es de 10 años para inmuebles. Por ejemplo, si una persona posee un terreno durante 12 años con todos los requisitos, aunque no tenga escritura inscrita, puede solicitar judicialmente que se le reconozca como propietario por usucapión. La usucapión convierte en propietario al poseedor que por un lapso legal ha actuado frente a la cosa como verdadero dueño. Esta es una definición de Enrique Rogina Villegas, que es un jurista mexicano, reconocido civilista y autor de Compendio de Derecho Civil. Como convenios internacionales, no hay tratado específico acerca de usucapión, pero existen instrumentos que protegen la propiedad y la posesión prolongada. En este caso sería el Pacto de San José, en el artículo 21, Derecho a la propiedad. Protege al poseedor y la seguridad jurídica. 2. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En su artículo 11, constituye el derecho a vivienda adecuada. La usucapión ayuda a regularizar tierras y viviendas. Tercero, el convenio OIT, en sus artículos del 13 al 19, que constituye los derechos sobre tierras indígenas, reconoce posesión tradicional como propiedad colectiva, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 17, constituye el derecho universal a la propiedad y protege al poseedor legítimo. En los artículos constitucionales tenemos el artículo 39, al igual que en las otras formas de adquirir la propiedad, no contempla de manera expresa la usucapión. Este artículo relativo al derecho de propiedad constituye el fundamento que legitima esta institución en tanto busca ordenar y garantizar el ejercicio del dominio.
Eh, en el Código Civil, en su artículo 612, se constituye quienes pueden, perdón, el artículo 642 se constituye quienes pueden adquirir por usucapión. Eh, se, se constituye que pueden adquirir esa propiedad las personas capaces para adquirir por cualquier otro título. El artículo 643, cosas pues, pues, prescriptibles. Son susceptibles de prescripción todas las cosas que están en el comercio de los hombres. Artículo 646. La usucapión solo favorece al que posea nombre propio. Quien posee en nombre de otro no puede adquirir por prescripción, salvo que cambie legalmente la causa de su posesión. Y tenemos el artículo 650, efecto de la prescripción. La prescripción, una vez perfeccionada, produce el dominio en la cosa adquirida y con la acción que nace de él puede reivindicarse de cualquier poseedor y utilizarse como acción o excepción por el usucapiente. Artículo 651. Prescripción de inmuebles y muebles. Salvo disposiciones especiales, el dominio sobre bienes inmuebles y demás derechos reales sobre los mismos se adquiere por prescripción. Por el transcurso de 10 años, los bienes muebles y semovientes por el de 2 años. Este artículo constituye que los bienes inmuebles como terrenos, casas, edificios y derechos reales sobre ellos se adquieren por prescripción adquisitiva. Usucapión. Tras 10 años de posesión continua, pacífica y a título de dueño. Y los bienes muebles como vehículos, objetos personales y semovientes como animales se adquieren por prescripción tras 2 años de posesión bajo las mismas condiciones. En palabras más simples, si alguien posee un inmueble como dueño durante 10 años, siempre y cuando cumpliendo con los requisitos legales, puede adquirir legalmente la propiedad aunque no tenga escritura. Si alguien posee un bien mueble como dueño durante 2 años, también puede adquirirlo por prescripción. La idea principal es que la posesión prolongada y conforme a la ley pueda convertirse en propiedad legal. Leyes especiales, como leyes especiales tenemos a la Ley de Titulación Supletoria, Decreto 49-79. Esta ley complementa el Código Civil al establecer un mecanismo legal que permite a una persona que ha poseído un inmueble durante un periodo prolongado sin contar con un título formal obtener la propiedad. Giros jurisprudenciales. Como giros jurisprudenciales tenemos a la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil en el recurso de casación 36-2007 de fecha 10 de agosto de 2007 y esto establece que en las diligencias de titulación supletoria no es requisito indispensable que la persona que titula un inmueble deba residir en el lugar en el que se encuentra ubicado este durante el tiempo necesario para adquirir el mismo por usucapión. La ley especifica
La ley específica de la materia es la Ley de Titulación Supletoria, Decreto 49-79 del Congreso de la República de Guatemala. La Constitución Política de la República de Guatemala establece en su artículo 123 lo siguiente: solo los guatemaltecos de origen o las sociedades cuyos miembros tengan las mismas calidades podrán ser propietarios o poseedores de inmuebles situados en la faja de 15 kilómetros de ancho a lo largo de las fronteras, medidos desde la línea divisoria. Formas de adquirir la propiedad por accesión. La accesión es la adquisición de propiedad cuando un bien se adquiere o se une a otro principal de manera natural o artificial. Las formas de accesión. Y las formas de accesión están en natural, que es, por ejemplo, cuando un río arrastra tierra y aumenta un terreno. En ese caso sería aluvión. Artificial, cuando alguien construye una casa, cuando alguien construye una casa en un terreno, la construcción pertenece al dueño del terreno. Y de muebles, que es cuando dos cosas muebles se mezclan o unen formando una nueva. Por ejemplo, si yo siembro en un terreno ajeno, lo sembrado pasa a ser dueño del terreno. O sea, yo estoy sembrando en un terreno ajeno. Entonces, lo que yo estoy sembrando pasa a ser del dueño del terreno donde estoy sembrando. Aunque éste deba indemnizarme según mi buena o mala fe. La accesión es el derecho en virtud del cual el propietario de una cosa hace suyo todo lo que ella produce o lo que se le une, ya sea natural o artificialmente. Este es un estudio doctrinario de lo que piensa la accesión Marcel Planiol, que es un jurista francés, profesor de Derecho Civil en París, conocido por sus tratados elementales del derecho civil, convenios internacionales. Tenemos el artículo 21 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Y aunque este convenio no regule directamente la ocupación de bienes muebles o inmuebles según el derecho civil, su importancia surge de la interpretación que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha hecho del artículo. La Corte ha reconocido que la posesión ancestral de tierras por parte de pueblos indígenas constituye una forma de propiedad protegida. Esta interpretación equipara a una adquisición originaria similar a la ocupación basada en el uso tradicional de la tierra. La accesión se divide en distintas modalidades, que está en la accesión discreta o por producción, que esta accesión consiste en los frutos o beneficios que genera un bien. El propietario del bien principal, por ejemplo un terreno, también adquiere la propiedad de lo que éste produce, como las cosechas, pastos u otros rendimientos. Tenemos la accesión continua o por unión, que es la más frecuente y se clasifica según el tipo de bienes involucrados. Y esos son de inmueble a inmueble, que esto se da a través de fenómenos naturales como el aluvión, que es el incremento paulatino
de terreno por la corriente de un río. O la, el- lo del, lo de la, perdón, lo del el aluvión está constituido en el artículo 679. En el Código Civil se constituye que pertenece a los dueños de los terrenos confinantes con los arroyos, torrentes, ríos y lagos del acrecentamiento que reciban paulatinamente por accesión o sedimentación de las aguas. Eh, Decía, o la avulsión que se da cuando una parte del terreno es desprendida por la fuerza del agua y se incorpora a otra propiedad. La avulsión está constituida en el artículo 676, que también está constituida de la siguiente manera. Cuando la corriente de un arroyo, torrente o río segrega de su ribera una porción conocida de terreno y la transporta a las heredades fronteras o a las inferiores del dueño de la finca, que orillaba la ribera segregada conserva la propiedad de la porción o terreno incorporado, pero si dentro del término de 6 meses no ejercitare su derecho, lo perderá en favor al dueño del terreno a que se hubiere agregado la porción arrancada. Antes de continuar, estos términos de abolición y aluvión eh, se refieren a formas en que un terreno puede aumentar o modificarse por acción natural y son conceptos importantes en este derecho a la propiedad, especialmente en lo de la accesión, que es donde lo estamos viendo. Eh, la aluvión es el aumento gradual de terreno a lo largo de la orilla de un río o curso de agua debido al arrastre de sedimentos, eh, arena, tierra, limo. Eh, el, el aluvión es lento y es progresivo, no implica violencia ni pérdida de terreno de otros. Por ejemplo, si hay un río y este río arrastra arena y tierra y va formando una franja de terreno nuevo en la orilla, ese terreno adicional pertenece automáticamente al dueño del terreno adyacente. Y abulsión es el desprendimiento o arrastre repentino de una porción de terreno de un predio por acción de un río u otra fuerza natural que luego se deposita en otro terreno. La abulsión es repentino y no gradual y puede mover grandes cantidades de tierra o un pedazo completo de terreno. Por ejemplo, una fuerte corriente rompe un pedazo de la orilla de un río y lo deposita en el terreno de otro. El terreno arrastrado se adquiere por el dueño del terreno donde quedó depositado. Luego tenemos de mueble a inmueble, que es que se da cuando un objeto mueble se integra a un inmueble. Un ejemplo típico es la siembra o la construcción realizada en terreno ajeno. En estos casos, el propietario del terreno pasa a ser dueño de lo sembrado o edificado, aunque debe compensar a quien lo llevó a cabo. Luego tenemos de mueble a mueble, que ocurre cuando los bienes muebles pertenecientes a distintos dueños se cambian. Esto puede suceder mediante la mezcla cuando se juntan sólidos o líquidos o mediante la conjunción cuando una pieza se une a otra y surge un nuevo objeto. En el artículo constitucional tenemos el artículo 39, que garantiza el derecho de propiedad en términos generales, comprendiendo también la propiedad obtenida mediante accesión. En el Código Civil tenemos el artículo 655, que son los frutos naturales y civiles. Y constituye que los frutos naturales y civiles pertenecen al propietario de la cosa que los produce.
Los artículos del 656 al 658 regulan la accesión por incorporación y dentro de ellas se contemplan varias formas, que son las que mencionamos anteriormente.